Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo. La noche de Adolfo Arjona. Cope, estar informado. Espionaje industrial. Asuntos amorosos. Incluso la eliminación de quien se considere que puede suponer un peligro, aunque este caso extremo siempre será negado hasta la saciedad. En cualquier caso, su razón de ser es el servicio al Estado. Son asuntos de los que se encargan los servicios secretos, agencias de inteligencia que funcionan en países de todo el mundo y con las que hoy vamos a recorrer Europa. Hace algunas semanas pasamos por Estados Unidos, Rusia e Israel. Nos detuvimos en el CNI y tuvimos el testimonio de un agente de campo. Esta noche, la tercera entrega. Servicios secretos europeos. Profesor Garrido Moraga, buenas noches. Buenas noches, querido Adolfo. Antonio, los servicios secretos europeos, incluyo naturalmente también al CNI como un servicio secreto europeo, ¿tienen similitudes, no sé, con la CIA, con la KGB, con el Mossad israelí, o estamos hablando de estructuras muy diferentes? En absoluto. Todos los servicios secretos, desde los más grandes, que ya lo vimos, tanto de Rusia como de Estados Unidos, hasta el país más pequeñito, que cualquier país, por pequeñito que sea, tiene servicios secretos, la clave de todos, lo que los une a todos es una palabra, la que hemos usado, secreto. Todos tienen que funcionar sin que se sepa, tienen que funcionar porque además esa es la clave, ¿no? La clave de los servicios secretos es la discreción, no dicen secreto, no hay que ser discretos. Tú nunca escucharás a ningún país nuestros servicios, que son discretos, que nos dan información, nada más que para el servicio del Estado, para el interés del Estado. Es la razón de Estado lo que mueve a los servicios secretos que existen desde la eternidad. Lo que siempre nos quedará la cuestión es si los servicios secretos están para defender los intereses del Estado. Por encima de los servicios secretos siempre hay alguien, pero por encima de ese alguien también hay alguien. Una buena reflexión. En efecto, el servicio secreto está para defender ese Estado. Los servicios secretos de España están para defender los intereses de España en todos los ámbitos, que puedan perjudicarle. El verbo perjudicar ahí es muy importante porque legitima lo que tenga que hacer el agente o lo que tenga que hacer el servicio. Mire ustedes que es un daño que se quiere hacer a la nación, entonces yo tengo que defenderla. Ahora se pueden usar de muchas maneras. Se pueden usar a título personal. Es decir, el que manda en el servicio secreto puede utilizar el servicio para conseguir cosas. Por otra parte, el que manda siempre tiene, efectivamente, uno que manda por encima. Los servicios secretos se pueden convertir en servicios totalitarios, en servicios para el control de las personas, sin ningún tipo de libertad ni de control, valga la redundancia. En este sentido, lo que voy a decir ahora puede parecer raro, pero no. Quienes lleven esto tienen que ser personas de una gran honestidad moral. No estoy hablando de religión, estoy hablando de moral, de ética, de servicio a la sociedad y de no hacer injusticias y daños que no sean estrictamente necesarios. Buf, madre mía. Bueno, en este recorrido, madre mía, tiene mucho calado, mucho de fondo. Esto tendría para debatir, para varios tertuliar. Bueno, imagínese, ¿no? Vamos a hacer un recorrido, si le parece, por los servicios secretos de los principales países europeos. Vamos con la primera parada. Vamos a Alemania. El gobierno de la Alemania comunista creó en 1950 el servicio de inteligencia, la Stasi. Se mantuvo activo hasta el año 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Fue considerado el mejor servicio secreto del mundo. Profesor, ¿cómo nace la Stasi? La Stasi nace imitando en todo la estructura de la KGB y de hecho nace como satélite. La KGB sería la madre y la Stasi sería una hija de la KGB. Los rusos consideraron siempre a la Stasi, al servicio secreto de la República Democrática Alemana, de la República Comunista
alemana como sus aliados. Y colaboraron muchísimas veces juntos. Y fíjate lo que hablábamos antes, la República Democrática es un país pequeñito, era un país pequeñito, y sin embargo tenía uno de los mejores servicios secretos del mundo. Eso no tiene nada que ver. Conviene, para conocer y comprender los servicios secretos alemanes actuales, que partamos de este 1950 claro. Y de la Stasi, ¿no? Claro. ¿Cuál era la actividad de la Stasi? Mira, la Stasi, cada servicio secreto se adecúa al contexto, se adecúa a lo que le rodea y al objetivo fundamental. ¿Qué es lo que necesitaba la República Democrática? Controlar a sus ciudadanos, a los suyos. Sí, hacía acciones exteriores, pero lo que tenía era que controlar a sus ciudadanos, de manera que tenía 100.000 agentes. Para un país tan pequeño eso es una barbaridad. Y 200.000 informantes. O sea que todo el mundo estaba... Todo el mundo está fichado. Yo he estado, porque se puede visitar, no es ningún privilegio. He estado en los archivos de la Stasi, que se pueden visitar, hay un museo ahora mismo, y allí estaba prácticamente todos los ciudadanos estaban fichados, y da susto ver las fichas, ¿eh? Hay algunas fichas que te ponen para que veas fulanito de copa, el nombre no aparece, lo tapan, ¿no? Le gusta fumar, le gusta el alcohol, el whisky o el vino, tal, es muy cumplidor en su trabajo, no lo es puntual o impuntual. 33 millones de páginas, queridos oyentes, 33 millones, es como tener un espía en casa. Bueno, de hecho los tenía, porque maridos espiaban a esposas, esposas espiaban a maridos, padres espiaban a hijos, hijos espiaban, una cosa horrorosa. Además, ya está en la faceta interna, apoyó a los grupos terroristas que actuaban en la República Federal, la República no comunista. Les daban dinero, le daban armas, documentación falsa. Por ejemplo, apoyaron a una banda famosísima, la banda Baader-Meinhof, que, bueno, mató a 34 personas. Era una organización de extrema izquierda, la banda Baader-Meinhof, que hacía guerra de guerrillas, como en América del Sur, en el uso de explosivos, los entrenaban, tenía una violencia extrema, y lo que quería la banda Baader-Meinhof es desestabilizar al gobierno. Era acción directa. Pero también ayudó a la banda Carlos, el famoso Chacal, el del cine, la película El Chacal, Ilich Ramírez Sánchez. Nosotros, claro, intentamos dar una perspectiva diferente a las cosas en nuestro programa. Yo creo que es nuestro juego más bonito. Ramírez Sánchez, Ilich, pero si este señor nació en Venezuela en el año 49. Bueno, pues resulta que su papá, que era abogado, era un comunista fervoroso. Su madre también. Y le puso nombre de revolucionario. Un venezolano que se llama Ilich. Por eso se llamaba así. Fíjate, qué cosa más curiosa. Siempre datos raros que encontramos y que nos llaman muchísimo la atención. De la Stasi ya no queda nada, ¿no? De la Stasi ya no queda absolutamente nada. Pues permítame, porque de la Alemania comunista vamos a la Alemania federal. Hablamos ahora de la agencia BND. Tiene su sede principal cerca de Múnich y una subsede en Berlín. Depende directamente de la Cancillería de la República. Para esta agencia trabajan casi 7.000 empleados. Su presupuesto, como es habitual cuando hablamos de estas agencias, es imposible de determinar porque depende de las actuaciones que se emprendan, y además emplean fondos reservados con independencia del presupuesto ordinario de funcionamiento. ¿Cómo nace la BND? En el año 1945 termina la Guerra Mundial. Los servicios de inteligencia nazis, que eran muy potentes, sobre todo para espionaje interior, lo mismo que la Stasi, dejaron de funcionar. Alemania quedó dividida. Una parte para Rusia, otra parte para Francia, para Inglaterra, también Estados Unidos, lógicamente. Pues bien, muy pronto, inmediatamente, se inicia la Guerra Fría. De hecho, hay una anécdota, seguramente falsa, en la que hablan el primer ministro inglés con el presidente de Estados Unidos. El primer ministro inglés era Winston Churchill, y la anécdota es que le dijo al presidente norteamericano, dice, me parece que nos hemos equivocado de enemigo, refiriéndose a Stalin, es decir, que nos hemos cargado a Hitler, pero me parece que este va a ser bastante más peligroso. En efecto, empieza la Guerra Fría. Al empezar la Guerra Fría, necesariamente se tiene que organizar un servicio secreto de Alemania, de la Alemania libre, vamos a llamarlo así, y ahí es donde aparece un personaje, un general
del ejército de la Alemania de Hitler, Reinhard Gehlen. Este fue el primer señor que organiza y dirige el servicio de inteligencia de la Alemania Federal, ¿no? Efectivamente, como estaba dividida la Alemania Federal, lo que era la Alemania Federal estaba dividida en partes, el tal Gehlen creó una fundación, Fundación Gehlen, al servicio de las potencias que estaban controlando Alemania. En el año 56, el canciller Adenauer ya crea la servicio de inteligencia alemán, ya se crea la Alemania Libre como república y crea la BND. ¿Y a quién pone al mando? A Gehlen. Y lo mantiene hasta el año 68. Profe, el hecho de colocar a un miembro destacado de los nazis al frente de la inteligencia de la Alemania Federal, de la Alemania Libre que conocemos ahora, supongo que debió generar una extraordinaria polémica, ¿no? Tremenda, tremenda. Gehlen era militar. Él no era del partido, no era de la SS ni era del partido, pero es verdad, él había servido en el ejército. Y además, la red de contactos, es decir, los informantes, los espías, para entendernos, del este, que era lo que le importaba a la República Federal, o sea, lo que eran los países satélites de Rusia, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Yugoslavia menos, pero también. Entonces, ¿a quién recurro? A agentes nazis. Hubo que olvidar, hubo que hacer un borrón y cuenta nueva con una serie de personas que eran nazis y algunos de la SS, pero que se incorporaron al servicio de la nueva agencia de inteligencia. Fouché, que fue un policía, que alguna vez hablaremos de este hombre, decía que Me habla de un francés, ¿no? Sí, fue policía, el jefe de la policía de Napoleón. Decía una frase genial, decía: nosotros solo nos servimos a nosotros. Es decir, el servicio de inteligencia de cualquier país tiene que recurrir a todo, y cuando digo a todo es a todo, a ladrones si hace falta, a asesinos si hace falta, para conseguir los objetivos. Es que es un mundo realmente apasionante, siempre en el filo de la navaja entre el delito y la legalidad, siempre. ¿Y cómo actuaba la BND? Tengo la impresión de que el objetivo de este general Gehlen sería, supongo, infiltrarse en el servicio secreto de la Alemania Oriental, ¿no? Efectivamente. De la Stasi, ¿no? La Stasi, para poder contrarrestar a la Stasi. En el año 61 se construye el muro de Berlín, ya les costó más trabajo. De todas maneras, uno de los grandes fallos fue ese. En el año 61 por la mañana empiezan los albañiles a hacer el muro de Berlín y la policía, el servicio de inteligencia de la República Federal ni se lo había olido. O sea que eso fue uno de los mayores fallos. Sin embargo, tuvo éxito cuando descubrió, fíjate este servicio tan lejano, que voy a decir ahora, la guerra de los 6 días de Israel contra los árabes en el año 67, le pasaron la información a la CIA ni puñetera idea, ni idea. En el año 68 descubrieron que los rusos iban a invadir Praga, iban a invadir lo que se llamó la primavera de Praga, que la CIA no tenía ni idea. O sea, por muy grande que sea el servicio no significa que sea mejor. Fíjate tú que dos cosas. ¿Qué crítica se le puede hacer al trabajo de la BND? Ay, señor. El hombre es el único animal que cae en la misma piedra 200 veces. Pues mira, el mandato de Gehlen resulta que no fue todo lo eficaz que debería serlo. ¿Por qué? Fijaos, a esto yo creo que a nosotros nos va a sonar algo. Gehlen no le gustaba trabajar demasiado. Se pasaba la vida en gran medida de vacaciones. Y este dato sí que a nuestros oyentes les va a sonar. Colocó a 16 familiares en la agencia, entre cuñados, entre primos, hijos, maridos o esposas. 16 era el clan Gehlen. Claro, eso cuando se descubrió, pues la verdad. Y sobre todo, el caso Guillaume. El caso Guillaume fue el siguiente. Un espía comunista, Guillaume, se infiltró en la Cancillería, en el gobierno, en la sede donde estaba el poder absoluto. Willy Brandt era el canciller. Oye, llegó a tener una enorme amistad con Willy Brandt, amistad personal. Y claro, Willy Brandt se sentaba con él y se ponía a hablar. Y soltaba pues lo más grande. Y claro, cuando se descubrió eso, Willy Brandt se tuvo que ir. El canciller tuvo que dimitir.
Y bueno, fue una cosa verdaderamente tremenda, porque se demostró que el servicio de contraespionaje, porque tan importante es el espionaje como el contraespionaje, no había funcionado. Permítame que nos marchemos a esta hora hasta Alemania, hasta Berlín, para conectar con la corresponsal de COPE, mi querida y respetada y admirada Rosalía Sánchez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En el caso de la Stasi y de la BND, por cierto, BND, exactamente cómo se diría en alemán. Es el Bundesnachrichtendienst, que es como el servicio de información, de noticias federal de Alemania. En el caso, decía, de la Stasi y de la BND, hablamos de dos agencias de inteligencia. En fin, más allá de la época, ¿cuáles son, en tu opinión, las diferencias fundamentales entre una y otra? Pues seguramente la diferencia principal es que una está activa todavía y la otra no, ya fue desactivada la Stasi. Porque, bueno, si las intentamos comparar en tamaño, pues bueno, la Stasi llegó a tener 91.000 empleados oficiales a tiempo completo y unos 180.000 informantes civiles, estos que espiaban a amigos, a familiares y pasaban la información. El Bundesnachrichtendienst tiene a fecha de hoy unos 6.500, 7.000 empleados en abierto, digamos, es menos. Pero claro, son tiempos diferentes, ahora hace falta menos personal para gestionar datos. Y si vamos al presupuesto, decías muy bien antes, os venía escuchando, que el BND no tiene un presupuesto fijo, que depende de las tareas que asuma, pero mira, en 2015, y según consta en actas parlamentarias, el dinero público que empleó el Bundesnachrichtendienst fueron, atento, 724.000 millones de euros. ¡Qué barbaridad! O sea que si hablamos por presupuesto, pues sí, probablemente sería mucho más grande el BND. Bueno, el objetivo de ellos es el mismo que decía Klaus Eichner, que fue espía de la Stasi, lo entrevisté hace tiempo, y me decía, todos los servicios de inteligencia tenemos el mismo objetivo, saberlo todo de los enemigos y de los amigos. Pues así es como trabajan, ¿no? Y una apreciación. La Stasi está, por supuesto, no está activa, digamos, se quedó desactivada tras la caída del muro, pero eso tampoco quiere decir que pueda estar del todo muerta. Hay un episodio, bueno, os voy a decir el nombre de un agente de la Stasi que trabajaba en Dresde en 1989. A ver si os suena el nombre. Vladimir Putin. Sí, claro. Que si Vladimir Putin era agente del KGB, estaba destinado en Dresde, y hay un episodio que sucede en Dresde en el mes de diciembre, es decir, hacía ya más de un mes que había caído el muro. Una copia del expediente que contenía todos los contactos del KGB en las dos Alemanias permanecía todavía en los archivos de la Stasi, que estaban siendo tomados por hordas de ciudadanos furiosos que iban y rompían todo, quemaban, pero se podían llevar cualquier cosa. Había que recuperarla. Las autoridades de la RDA, de la Alemania comunista, estaban bloqueadas, no contestaban al teléfono. El Moscú de Gorbachov guardaba silencio, por más que Putin y los suyos estaban llamando, pidiendo órdenes para ir a rescatar esos documentos. No había órdenes y en aquel momento de confusión Putin tomó la iniciativa, se cogió una pistola, se fue a los archivos y rescató los documentos. Después desaparece y lo siguiente que sabemos de él es que reaparece como alcalde de Leningrado, ¿no? Y él comenzó su escalada política en la Rusia de Boris Yeltsin. Siempre se ha pensado que esa lista de informantes, de agentes secretos, que esa información le ha sido muy útil a lo largo de los años, y ahí está, ¿no? Hoy en día todavía necesariamente en el punto de mira de todos nosotros. Correcto. O sea que muerto o muerta la Stasi tampoco se puede decir que Claro. sí. De aquellos barros, estos lobos. Los sin espías duda, ¿no? nunca mueren, hombre, se transforman. Rosalía, la opinión pública alemana, ¿qué imagen tiene de un servicio de inteligencia y de otro? ¿Qué opinión hay sobre la vieja Stasi y del actual servicio de inteligencia alemán, el BND? Bueno, la imagen de la Stasi, como su historia ha sido publicada, dirimida, los archivos están a disposición de los ciudadanos, o por lo menos la mayor parte de ellos, ¿no? Pues bueno, pues la imagen es naturalmente muy mala. Es impresionante. Hoy en día se puede ir a ese edificio ingente. Se tuvo que reforzar arquitectónicamente un edificio para poder albergar las toneladas de papel que suponen los archivos de la Stasi. En los años 90 han tenido 4.000 empleados solamente buscando fichas de personas que llegaban allí y que, bueno, la ley les otorgaba el derecho de saber qué sabía la Stasi de ellos. 4.000 empleados moviendo fichas en un edificio. Pues bueno, la opinión es completamente negativa. Vamos. En el caso del BND, pues bueno, los alemanes son bastante sensibles al registro y al uso de sus datos, de sus comunicaciones. No les gusta para nada. Lo que pasa es que, bueno, lo perciben como un mal menor,
por las amenazas que hoy en día terroristas están llevando al BND. Pues bueno, lo último que ha hecho el Parlamento alemán es concederle permiso al BND para poder espiar cualquier comunicación telefónica o postal, así que podemos aprovechar herzliche Grüße para saludar a los agentes del BND que muy posiblemente están escuchándonos, ¿no?, mientras hablamos. Esto pues lo tiene todo el mundo bastante asumido, debido a que, bueno, pues que se percibe que estamos en un momento de amenaza terrorista importante. Ya se dio un paso legal después del 11S y actualmente con los ataques yihadistas en Europa pues tienen la manga hecha, es bastante generosa. De eso te quiero hablar ahora, pero antes, en España no es habitual que el CNI genere información, al menos de una manera abierta. ¿Ocurre esto también en Alemania? No, en Alemania sí que genera información. Naturalmente, bueno, pues nos cuentan lo que quieran contarnos y lo que no es que sea un servicio transparente ni muchísimo menos, pero el presidente actual del BND, que es Bruno Kahl, es un político, es de la CDU, es del partido de Merkel. Digamos, hay una cierta supervisión política, él hace declaraciones con cierta regularidad. El presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, también Hans-Georg Maaßen, acaba de hablar esta misma semana con todos los corresponsales extranjeros para contarnos, pues bueno, pues que tienen pruebas de que la Rusia de Putin está intentando interferir en las próximas elecciones alemanas que se celebrarán en septiembre. Es decir, sí que informan de conclusiones de sus investigaciones, aunque claro, el detalle de cómo se han enterado de esto, pues esto ya no lo cuentan, ¿no? Aquí el CNI depende de la vicepresidencia del gobierno. ¿En Alemania depende de...? No depende, tiene un estatus especial, y lo que sí tiene, bueno, pues es un comité, digamos, político y parlamentario de supervisión o de consenso, ¿no?, al que informa. No sabemos en qué detalle de lo que están haciendo, pero no depende. Antes de entrar en el tema del terrorismo islámico, una pregunta que nos hemos hecho al principio del programa, cuando en su día hablamos de la CIA, de la KGB o del Mossad israelí, nos preguntábamos lo mismo, que es una cuestión casi filosófica. ¿Quién controla al controlador? En Alemania, ¿qué sensación hay respecto de quién controla al BND? A ver, en Alemania yo creo que todo el mundo asume que estos servicios de inteligencia no tienen suficiente control, pero también es que es muy difícil establecer un control. Lo que molesta, por ejemplo, pues es esa estrechísima relación, muy estrecha, que tiene el BND con la NSA americana, por ejemplo, ¿no?, que viene desde su fundación, es decir, en los 50, cuando se funda Gehlen, que decíais que fue el fundador, efectivamente, y lo fue después de pasar por las manos de la CIA. Es decir, que ahí ha habido un contacto y una colaboración siempre muy estrecha, y ahora pues hay movimientos políticos que tratan de al menos hacer automática la colaboración de los servicios de inteligencia europeos, independizarlos un poco de los americanos, pero por ejemplo el gobierno en Alemania pues no es partidario de compartir automáticamente información. Colaboración estrecha sí, todo lo estrecha posible, pero siempre guardando, digamos, en Alemania la decisión final sobre si se comparten los datos o no. Hoy día, lo veremos a lo largo de esta hora del programa, los servicios de inteligencia realizan un intenso trabajo contra el terrorismo islamista. ¿Qué se sabe en el caso de la BND? Y sobre todo vosotros, en fin, los sucesos de Navidad en Berlín, supongo que hace que este servicio de inteligencia, no digo que exclusivamente se dedique a esto, pero una porción importante de su inteligencia, incluso de su presupuesto, tiene que estar destinado al control del terrorismo islamista, ¿no? Sí, sabemos lo que nos cuentan, claro, y lo que nos cuentan es que, por ejemplo, en territorio alemán tienen vigilados a más de 400 personas que consideran potenciales terroristas yihadistas. Algunos de ellos ya han cometido delitos, otros no, y legalmente no pueden hacer nada contra ellos, pero sí que se mantiene vigilancia sobre estas personas. En el exterior no dan detalles de lo que hacen ni de cómo averiguan los datos, pero, por ejemplo, la semana pasada sí que han informado que tienen pruebas de que Arabia Saudí, Kuwait y Qatar han estado proporcionando apoyo financiero a grupos extremistas en territorio de Alemania. Bueno, pues dan esta información, pero no nos explican cómo la han averiguado, y naturalmente esto no se puede contrastar, ¿no?, por parte de los periodistas. Claro, los atentados de las pasadas Navidades en Berlín, ¿la BND lo ha asumido como un fracaso de ellos? Lo que hay es una cierta reconocimiento de impotencia legal, es lo que digo. Almi Sanri, el terrorista que atentó contra el mercado navideño, estaba en el punto de mira, se le consideraba una persona potencialmente peligrosa,
pero legalmente no se puede actuar contra una persona que no ha cometido ningún delito, aunque potencialmente sí. Entonces ahora existe este debate político de si se podría, solamente porque son sospechosos, internar en algún tipo de centro aparte, puesto que son refugiados o tienen estatus de asilo, para mejorar la vigilancia. Incluso hay cierto consenso ya sobre la posibilidad de usar estas pulseras electrónicas, tobilleras, ¿no?, para controlar dónde están en cada momento. Naturalmente esto requiere reformas legales que llevan su trámite parlamentario, que no es tan sencillo, pero bueno, el debate está sobre la mesa. Rosalía, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Inmediatamente vamos hasta Gran Bretaña. Allí nos espera su servicio de inteligencia, el MI6. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Seguimos nuestro recorrido por los servicios de inteligencia europeos. De Alemania vamos al Reino Unido. En Londres, junto al Támesis, en un edificio moderno con aspecto de fortaleza, de gusto un tanto dudoso, tiene su sede el Servicio de Inteligencia Exterior de Su Graciosa Majestad Británica. En el terreno de la ficción, esta es la casa del agente secreto más famoso de la historia, de un icono de la modernidad, del impoluto, del impecable James Bond, el agente 007, con licencia para matar. El primer contacto con el conocido como MI6 nos lo trae el corresponsal de COPE en Reino Unido, José Luis Concejero. Probablemente estamos ante el mejor servicio de inteligencia del mundo. El MI6 tiene una historia apasionante desde la Primera Guerra Mundial, fecha en la que empezó a desarrollar su trabajo. Estamos ante espías muy preparados repartidos por todo el mundo. Muchos de ellos se encuentran ahora mismo en Siria e Irak controlando a los terroristas del Estado Islámico que viajaron desde el Reino Unido para unirse a la guerra. Su papel es fundamental para identificar a aquellos yihadistas que intentan volver a Europa para perpetrar atentados. Muchos de ellos han muerto abatidos por drones militares. Es fundamental ahí el trabajo de los espías capaces de ofrecer la información exacta del lugar en el que se encuentra el asesino en cuestión. El papel del MI6 en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría se recuerda por el continuo movimiento en las embajadas de todo el mundo intercambiando información. Su presupuesto anual es de unos 3.000 millones de euros, una cifra que pone de manifiesto la importancia de esta institución para el gobierno británico. A día de hoy, más de 2.500 espías trabajan para los servicios de inteligencia en el exterior. Profesor, ¿cuándo se crea el Servicio de Inteligencia Exterior del Reino Unido, el MI6? En 1909. En 1909, Inglaterra, el Reino Unido está en todo su poderío, el imperio, la flota por todos los mares, y deciden crear un servicio de inteligencia. Todavía Estados Unidos no ha entrado, no tiene la hegemonía en Europa ni mucho menos, y el primer director fue un capitán que se llamó Sir George Cumming. El señor Cumming firmaba con la C mayúscula de su apellido, con tinta verde, y desde entonces todos los jefes de inteligencia británicos se llaman C. Ah, o sea que lo de James Bond de C es real. C, así se claro. llama el jefe del Servicio de Inteligencia. El Servicio de Inteligencia se llama C por Cumming, porque él firmaba siempre con la C en tinta verde. Detalle que no es baladí. Decía Concejero que el papel de la Agencia de Inteligencia Británica arranca en la Primera Guerra Mundial. Ya, claro, empieza en 1909, pero ya cuando se ponen a moverse en un sentido más absolutamente dinámico en estado de guerra, del 14 al 18. Se movían por toda Europa, especialmente en los países neutrales, como podía ser Suiza, como podía ser España. España de 1914 a 1918, del 39 al 45, era un nido de espías. Madrid era un nido de espías, ¿no? Te encontrabas espías por todas partes, también en Lisboa, pero en Madrid era una cosa tremenda.
Tuvieron bastante éxito en esas primeras operaciones, pero bueno, no tuvieron en ese caso una relevancia especial. Cuando termina la guerra, se reduce el presupuesto, se reducen los efectivos, se reduce todo, y en los años 20, lo ha dicho el corresponsal, ha dado la clave, lo que utilizaban eran las embajadas. Las embajadas estaban llenas de espías británicos, las embajadas británicas en todo el mundo, que tenían la red más poderosa de embajadas. Lo que pasa es que eso se descubrió en los años 30 y se limitó mucho porque los países protestaban, porque sabían que las embajadas siempre han sido nidos de espías, siempre, en todos los países. O sea, no es que la embajada en sí, sino una parte, una sección. Yo llegué a conocer a un agente del CSID entonces, se me presentó como tal, yo no sé si era verdadero o falso, en Bucarest. Estaba yo dando clase en Bucarest, en un café, tomamos en un hotel, se me presentó, soy fulano y tal, agente del CSID. Y yo pensé, o está como un cencerro, o no, porque claro, no va uno diciendo aquí yo de la CIA, salvo que sí, que lo necesiten para lo que sea. Hablamos de, por tanto, época de la Primera Guerra Mundial, termina, las embajadas se convierten en el nido de trabajo, pero ¿y en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue su trabajo? Hay tres, fundamentalmente, y además aquí hay una cosa muy interesante, la tecnología. No olvidemos que el mundo de la inteligencia, del espionaje, va siempre con las últimas tecnologías. Primer objetivo, conseguir información por medio de fotos. Esas maquinitas tan chiquititas que salen en las películas, que se metían... Y esto le costó la vida a muchos agentes, que tenían que entrar en edificios con la máquina para hacer las fotitos. Después, pues, hay una enorme cantidad de películas en las que se mata por conseguir la película de la máquina de fotos. Segundo, algo muy importante, lo que decíamos del contraespionaje, intoxicar con informaciones falsas. O sea, decir, donde convenga, una información falsa para que el otro se la crea. Eso se hizo en el desembarco de Normandía, y ya lo hablaremos en su momento. Y en tercero, algo muy importante, que era descifrar los códigos. La escuela de criptografía para descifrar los códigos de las órdenes que se daban en los alemanes en el frente. Hablaremos del tema códigos un poquitín más adelante. ¿Cuál se puede considerar el mayor fracaso del MI6? Se llama el incidente de Venlo. Venlo es una ciudad de Holanda. Algunos agentes alemanes, de la SS por cierto, contactaron con los espías británicos. Esto es infiltrarse, se infiltraron. Estos agentes alemanes de la SS los convencieron de que estaban preparando un atentado contra Hitler. Pero el objetivo era secuestrar. Imagínate que secuestran a los agentes británicos, se los llevan a Alemania y eso sale en todos los medios de comunicación. Pero curiosamente, la policía holandesa, no los servicios secretos, la policía holandesa descubrió el pastel y eso impidió que los nazis se llevaran presos a los agentes británicos. Solo se llevaron a 2. Esto provocó un escándalo brutal en Londres y también reestructuró como consecuencia de eso el servicio. ¿Es el mayor fracaso? Oiga, ¿y el mayor éxito? Mayor éxito, sin lugar a dudas, descifrar el código Enigma. La máquina Enigma, de la que nosotros ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, que era de la Marina alemana, una máquina para cifrar y descifrar con un mecanismo rotatorio que se creía invulnerable. Los alemanes la adoptaron en los años 30. Un dato muy curioso es que a Franco, al gobierno de Franco, le vendieron 20 máquinas, 20. Y le funcionó también, aquí en España, vamos. Las posibilidades combinatorias, para que se asusten nuestros oyentes, eran de 1.252 millones de posibilidades. ¡Qué barbaridad! 1.252 millones de posibilidades para descubrir un mensaje. En el año 29, los polacos consiguieron interceptar una máquina y se pusieron a estudiarla. Pero fueron los ingleses los que, utilizando, fijaos qué cosa más curiosa, como son cálculos de probabilidades, utilizaron a jugadores de bridge, crucigramistas, utilizaron a jugadores de ajedrez y sobre todo al genio de Alan Turing, que Alan Turing fue el que realmente descubre el mecanismo. KMS Jaguar se dirige a 53 grados, 24 minutos norte y 1 grado oeste. Heil Hitler. Bueno, era lo único que hacía falta saber de alemán para descifrar Enigma.
Profesor, por supuesto no podemos hablar del servicio de inteligencia exterior de su graciosa majestad británica sin referirnos al agente secreto más famoso, a James Bond. Es un personaje de ficción. No existe. James Bond no existió. James Bond lo crea un escritor, un novelista, Ian Fleming, en el año 1953. Escribió 12 novelas y 2 colecciones de cuentos. En la primera novela donde aparece, en la novela que después se hizo película, Casino Royale. Que no es precisamente Casino Royale de las primeras películas, no es de las primeras, sino de las últimas. Sí, efectivamente. Pero bueno, fue la primera, ¿no? Fue la primera novela donde aparece James Bond. Después de morir Fleming, en el año 64, se han seguido escribiendo aventuras de James Bond por otros novelistas, porque el tema es que, vamos, es un tema inagotable. Estamos hablando ya no hemos salido, es hacerse de oro, claro, y de platino. Oye, ¿y en el cine cuénteme cosas? Pues mira, en el cine hemos tenido 8 James Bond. 8. Hay ya cada uno sin Connery, a mí me gusta mucho, David Niven también lo hizo estupendamente, Roger Moore también lo hizo muy bien, en fin, ya cada uno lo que quiera. ¿Quién es James Bond? Pues es un comandante de la Marina Real. Esto está apasionante. La Marina Real, no de infantería ni de aviación. ¿Cuál es la tradición militar británica? La Marina. Por lo tanto, tenía que ser de la Marina. Después, estudió en Eton. Eton es el centro educativo más importante, no universitario, es el colegio de Eton, donde estudia la crème de la crème británica. Por lo tanto, el estudiar en Eton garantiza, o por lo menos garantizaba, saber comportarse perfectamente en cualquier ámbito. Comer con toda la elegancia, moverse con toda la elegancia. Eton es el centro elitista donde las castas, las clases dominantes. ¿Y James Bond, ese nombre de dónde sale? Pues esto es curiosísimo. Ian Fleming admiraba a un ornitólogo americano que se dedicaba a estudiar aves. ¿Y cómo se llamaba el ornitólogo? James Bond. James Bond. Pues nada, pues yo le pongo James Bond. Es como el que dice, pues yo a mi niño le pongo Gundy Salvo. Pues Gundy Salvo. Oye, y ya tenemos al personaje, tenemos el nombre, viene de la Marina Real, estudia en Eton. Ahora hay que dotarlo de cualidades, ¿no? Vamos a ello. Es apasionante. Está precioso esto. Vamos a ver. Se fuma, ya empezamos con lo políticamente incorrecto. 60 cigarrillos al día. Vale, mía, 3 paquetes de tabaco. Por lo tanto, ya en los últimos James Bond, ya James Bond no fuma. ¿Qué sería de nosotros sin el tabaco? Yo no fumo, por cierto, pero ¿qué sería de nosotros? Digo, de la literatura, del arte. Segundo, le encanta el caviar beluga. Oiga, que 1 kilo vale 6.363 euros, ¿eh? Ahora mismo, sí. Más de 1 millón de pesetas, ¿eh? Sí, señor. Y es lo que es cucharilla y su beluga. El cóctel. A ese no puede faltar, ¿eh? El famoso cóctel. ¿Se sabe la receta? 3 partes de ginebra, 1 parte de vodka, media de vermú Lillet Blanc, se llama así, Lillet Blanc, y ojo, no se mezcla, se agita, frío, y decorado con filigrana de limón. Qué rico suena. Qué rico suena. Qué rico suena. Le encantan los coches. Potente, por supuesto. Le encantan los coches y concretamente el Aston Martin DB5, que fue el primero y que yo he tenido el placer, esto es una gran empresa de mi vida, de conducir. Pues yo tenía un compañero que era inmensamente rico, farmacéutico, rico no, lo siguiente, y era muy caprichoso. Pero benditos caprichos, unos caprichos estupendos. Por ejemplo, este señor, pues, en un edificio de Granada, muy emblemático, que lo arreglan, y a él le recordaba cuando iba allí, en la planta baja había un bar famosísimo donde ponían una ensaladilla rusa estupenda. ¿Y compró el edificio? Compró el ático. El ático. Para bajar a tomar ensaladilla rusa. Ya habían quitado eso, pusieron un Burger King, pero él vivía en el edificio que le recordaba. Y se compró un Aston Martin porque le gustaba a James Bond. Entonces un día que estábamos juntos y tal y cual, yo cuando vi el coche digo, madre mía, ese James Bond, dice, toma, vete, llévatelo. Y me lo llevé. Y estuve dando volteretas, vamos. Yo nunca me pude querer James Bond, evidentemente, pero he conducido el Aston Martin. Además de coche, reloj. Otra de las señas de identidad de James Bond. El Omega Six Master, que es precisamente un reloj carísimo. Después, bueno, ya es que como no nos da tiempo, se hace las camisas, los trajes, los zapatos en unas tiendas específicas de Londres. Entonces, claro, es el gentleman perfecto, que además, después de que le den 400 tortas, no se ha despeinado. Sí. Eso es lo más maravilloso del mundo. ¿Y las mujeres?
la hemos dejado para el final, no precisamente por eso, sino que en primer lugar, seductor, implacable de mujeres. Se ha enfrentado a todo tipo de mujeres. En estos cambios ya sociales y de planteamiento, pasa de la mujer bellísima pero objeto a la mujer colaboradora, y ya mismo tendremos a James Bond mujer. Eso lo vamos a ver enseguida. ¿De dónde viene lo del apodo 007? Este es precioso. Atentos que aquí está España. ¡Ole! España y olé. El primer espía inglés conocido se llamó John Dee. John Dee era un espía de la reina Isabel I, la reina virgen. La reina virgen. Y espió en España. Porque España, en aquellos años, aunque ustedes no se lo crean, tenía el mejor servicio de espionaje del mundo. Es que claro, cada país tiene momentos históricos. Nosotros ¿Quién reinaba en esa época? Felipe II. Ajá. Entonces este espía mandaba los mensajes que solo podía leerlos la reina. 0, 0 son 2 ojos. Solo para tus ojos. 7 es el número de la suerte. Reina, aquí te mando el mensaje, solo para tus ojos, con la buena suerte. Que además fue el título de una de las pelis de James Bond, solo para tus ojos. Solo para tus ojos. O sea, 00 eran los ojos y 7 el número de la buena suerte, es decir, la reina, ¿no? Los ojos de la reina, que eran los que leían el mensaje. Pero espiaba a España. Correcto. Más malos que eran estos. ¿Qué sabemos del servicio de inteligencia italiano o el servicio de inteligencia francés? Lo vamos a descubrir en solo un instante. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo. La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. El compromiso era hablarte ahora de los servicios secretos en Italia y en Francia. Vamos a empezar por Italia. Recientemente el Servicio de Información y Seguridad de la República Italiana se ha reestructurado por la polémica desencadenada por el rapto de un imán en Milán por parte de la CIA. Y todo ello sin que aparentemente el llamado CESIS tuviera conocimiento de la agencia italiana. Profesor, ¿cuáles son los objetivos del Servicio de Información y Seguridad de la República Italiana? La República Italiana tiene como objetivo fundamental la investigación interior y también en las antiguas colonias de Italia en el norte de África. El objetivo fundamental es acabar con la mafia y a ello ha dedicado prácticamente todos sus esfuerzos. Y en estos momentos, prácticamente como todos también, el terrorismo. Fundamentalmente el terrorismo islámico y el crimen organizado. Oiga, la época de mayor actividad de este servicio de inteligencia italiano, que por cierto no es muy llamativo, no es de los más relevantes, ¿verdad? No lo es, no. Comparado con lo que hemos oído, y no es lo más relevante, porque ellos tenían el enemigo en casa, es decir, la mafia, la estructura de la mafia lo domina todo, lo controla todo dentro de un modelo, ¿no? Pero se encontraron con una situación muy complicada a finales de los años 70 y en los 80, los llamados años de plomo. Nosotros también, desgraciadamente, hemos tenido nuestros años de plomo, que fueron los años en los que las bandas terroristas, concretamente las Brigadas Rojas, pues se dedicaron a hacer atentados para destruir el orden constitucional. Fue una época, además, muy convulsa porque Italia tiene el récord de los gobiernos inestables. Los gobiernos en Italia, por eso la gran cultura política italiana es como el país se mantiene a lo largo del tiempo con gobiernos que duran meses, que duran muy poco. Y se llegó a decir en aquellos años que la situación del servicio secreto fue tan precaria y tan mala que no conseguía abortar y tuvo que recurrir, esto se dice, esto son leyendas urbanas, tuvo que recurrir a la propia mafia, que tenía mejor servicio secreto, mejor servicio de información, para que le diera pistas sobre los terroristas. Pero el servicio secreto italiano básicamente ha sido para consumo interno. La verdad es que tener la mafia o la cuna de la mafia nacional, internacional, en fin, en Italia, eso debe ser un problemón, no solamente ya de carácter de los servicios de inteligencia, totalmente también policial, claro. Totalmente, o sea, es que tú ten en cuenta que la mafia, ha habido momentos en los que incluso el propio gobierno, en momentos de la historia italiana, después de la Guerra Mundial, en los que la mafia estuvo ahí, rozando con los gobiernos, con un poder absolutamente inmenso. Italia es un país que tiene esa peculiaridad, que no la tienen otros, es que ellos tienen una estructura
de crimen organizado perfecta, que funciona como un reloj y que además no solo funciona en Italia, sino que funciona en Estados Unidos y en todos los países. Ahora ya en Singapur o ya en donde te dé la gana, porque ya está extendida por todo el mundo. En este repaso por los servicios de inteligencia europeos, vamos a marcharnos ahora hasta Francia. Hasta 1982, los servicios secretos franceses eran conocidos como SDECE. Desde ese momento, el nombre oficial es Dirección General de la Seguridad Exterior. Depende del Ministerio de Defensa y tiene como objetivo la defensa de la seguridad francesa externa e interna. Tiene su sede en París. Curiosamente, el edificio de esta agencia de inteligencia es conocido como La Piscina, porque está cerca de un complejo de piscinas de la Federación Francesa de Natación. Profe, ¿cuál es la estructura de esta Dirección General de la Seguridad Exterior? Es decir, el Servicio de Inteligencia francés. Pues mira, está dividida en 3 direcciones y 3 divisiones. Una de las divisiones se dedica a las operaciones clandestinas, a las operaciones de los agentes de campo. A mí me ha hecho mucha gracia porque agentes de campo los filólogos también llamamos, cuando salimos a hacer encuestas dialectales nos llamamos agentes de campo, pero mira qué diferencia entre un agente de campo y nosotros allí preguntando ¿y cómo se llama esta plantita o este arbolito? No, bueno, pues uno para las operaciones clandestinas, otra para las electrónicas, que es la clave del espionaje actual, volvemos a insistir en las tecnologías, y trabajan en ella casi 5.000 agentes, de los que unos 1.300 son militares. Una cosa muy importante es que en los servicios secretos la presencia del ejército en todos los países es muy importante. Claro, parece razonable, ¿no? Sí, los militares... porque el servicio de la patria, lo hemos escuchado de yo serví a mi bandera y a mi patria. Entonces tiene que tener ese componente ético, moral, del patriotismo, la palabra que en España pues ahora no se usa como se debiera, es decir, con normalidad. El patriotismo mueve voluntad. Entonces lo mismo está sirviendo en un acuartelamiento que está espiando en una frontera. Los ejércitos tienen una presencia muy importante. De hecho, James Bond es comandante. Bueno, y recordarás la entrevista que hicimos al agente K del Centro Nacional de Inteligencia, comandante de infantería. Exactamente, o sea que fíjate, son personas del ejército, y el creador de los servicios secretos alemanes era general. El ejército está presente, muy presente. ¿Es cierto que el presupuesto del servicio de inteligencia francés se vota en la Asamblea Francesa? Sí, se vota, tiene un presupuesto, se sabe perfectamente, pero vamos, nada. Después están los fondos reservados. Es que estos servicios necesariamente, por eso volvemos al criterio moral y a la ética, tienen que tener servicios y fondos reservados. En un momento determinado hace falta comprar una casa, un coche, armas. Claro, eso tú no lo puedes tener en un presupuesto, tú no puedes tener para compra de aparatos tecnológicos tanto. Eso, si hay que hacerlo sobre la marcha, tú imagínate que tuvieran un interventor, que tuviera que fiscalizarlo. Voy a mandar la solicitud para comprar la pistola, mando la solicitud. O sea, broma es, pero es así. Entonces, claro, quien controla los servicios secretos y controla los fondos reservados, fíjate tú el poder que tiene. Antonio, ¿alguna misión de esta agencia de inteligencia francesa? Pues mira, vamos a hacer una enumeración porque hay algunas muy curiosas. Por ejemplo, en el año 79 ya anunciaron ellos que los rusos iban a invadir Afganistán. Esa fue una bastante importante. En el año 79 también organizó un golpe de Estado. Si los servicios secretos pueden organizarte un golpe de Estado estupendamente. La CIA ha organizado golpes de Estado en América del Sur, pero vamos, sin problema. ¿Dónde? En la República Centroafricana, que había sido colonia francesa. ¿Quién estaba allí? Bokassa. ¿Se acuerdan ustedes del simpático emperador Bokassa que tenía el frigorífico lleno de una pierna, un brazo, sí, que era antropófago? Humana, correcto. Era antropófago, porque el sentido mágico de que me como al enemigo, entonces tengo la fuerza del enemigo. Pues dio un golpe de Estado, se cargó a Bokassa, Bokassa se fue al exilio con todas las piedras preciosas y allí se puso un gobierno pro-francés. En el año 77 y 80, soldados libios, que eran agentes del servicio, volvemos a las colonias, he dicho antes las colonias, intentaron deponer a Gaddafi con otro golpe de Estado, pero no salió bien. A principios de los 80 descubrió una red de espías rusos que trabajaba en Europa con otro de los elementos claves del espionaje, el espionaje industrial.
también colaboraron para que se compraran aviones Mirage a la India. Fíjate, esto ya es espionaje industrial al más alto nivel. La India tenía que comprar aviones, cazas, 43, y consiguieron por medio de, no sabemos cómo, que los compraran a la empresa. Y que los francesa. elegidos fueran aviones franceses. Efectivamente, Mirage 2000. En el 85 hundieron un barco de Greenpeace. Uy, aquello fue supersonado. Sí, señor. Porque el barco iba a evitar las pruebas nucleares en el Pacífico, en los atolones que tiene Francia en el Pacífico. Allá que se fueron y hundieron el barco. ¿Y cómo lo vendieron? Como un ataque terrorista. Y luego se supo que había sido los servicios de inteligencia. Pero al principio eran los terroristas. O sea, es que estamos ya aquí en la ficción, la mezcla entre ficción y realidad aquí es absoluta. Y por ejemplo, hoy, claro, volvemos a lo mismo. Están dedicados al terrorismo, pero también tienen fallos. Hemos dicho cosas buenas y alguna mala. En 2006 informó al gobierno que Bin Laden había muerto de tifus. Ni había tifus ni se había muerto. O sea, porque intoxica el otro. El otro consigue que este se crea que Bin Laden había tenido tifus y se iba a morir. Es muy interesante, es como una partida de ping-pong. Y se mienten, todo es mentira, todo es falso, todo es ficción. Uh-huh. Supongo que hoy también dedicado, y más en Francia, básicamente a perseguir terrorismo islámico. Terrorismo islámico. Además, se ha dicho, muy bien dicho, el problema que hay en el sentido de que una cosa es que yo te tengo a ti localizado y otra cosa es que yo no te puedo coger, porque yo no te puedo coger por las buenas. El problema de libertad y seguridad. O sea, ahora mismo los servicios secretos tienen mucho más poder que antes en el sentido de jurídico. Pueden interceptar. Después de la caída de las torres, en Estados Unidos se formó una polémica, yo fui testigo de esa polémica, de si se le daban más atribuciones al FBI. Y claro, no, la libertad individual. Entonces hacían encuestas y la gente decía, prefiero renunciar a mi libertad si tengo más seguridad. Sí, al menos aparte de mi libertad. O aparte de mi libertad. Y es cuando aparecieron por las calles de Nueva York aquellos policías que eran extraterrestres. A mí me dio una impresión la primera vez que lo vi, vestidos completamente de negro. Era como la Guerra de las Galaxias, exactamente igual. O sea, cómo la ficción puede influir en la realidad. Cascos negros con viseras negras que tú no le veías los ojos, cuero negro, chalecos negros, botas negras, hasta las armas negras. Una cosa increíble. Bueno, eso también las luces, los coches de policía tienen un objetivo de intimidación. La sirena, las luces llegan, eso termina... No, pues esto intimidaba. Intimidaba, ¿no? Bueno, hemos dado un repaso hace ya semanas, Servicio de Inteligencia norteamericano, israelí, hemos hablado también del KGB ruso, le hemos dado un repaso al CNI con una entrevista increíble que nos ofreció el señor Rando, agente K del CNI, y hoy hemos repasado organismos de inteligencia de Europa, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia. Yo creo que tenemos ya una idea bastante completa de lo que es y a lo que se dedican, ¿no? Pero yo creo que además, después de esto, tanto Adolfo como yo estamos dispuestos a servir a cualquier servicio secreto, valga la redundancia, siempre y cuando sea como James Bond. Sobre todo, en mi caso, que consigan que no me despeine, cosa imposible porque soy calvo. O sea que si lo consiguen, yo me apunto. Profe, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. Nos vamos precisamente con James Bond. Bien. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, know that I won't be afraid. If I risk it all, could you break my fall?
'cause the